Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Sonido de la Resistencia. Mi nombre es Carlos Hernández y está, como siempre, mi amada y bella esposa Noemí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros en este nuevo episodio y como todos los episodios, les pedimos que lo compartan con su familia y estamos muy agradecidos con ustedes porque nos han estado acompañando y perdón si hay personas nuevas, no he dicho mi nombre, pero mi nombre es Noemí Hernández. Bienvenidos a todos. Pero ya te cubrí yo, mi amor, ya dije mi esposa Noemí. Okay. Es que siempre se le olvida. Antes de comenzar el podcast, el tema que tenemos pendiente o la segunda parte, quiero dar una buena noticia que muchos no saben, es que ya vamos a ser abuelos. Sí. A mí no quiere que, pero ya vamos a ser abuelos. O sea, no es que no quiera ser abuela, pero no quiere parecer abuela. Pero entonces ya vamos a ser abuelos. Nuestro hijo Alan tiene 27 años, 1 año y medio de casado y ya van a tener su primer bebé que se va a llamar Mateo. Sí, Mateo. No, sí estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque pues ya vamos a ser abuelos y les pedimos de sus oraciones para ellos, para el bebé y gracias porque sabemos que siempre están orando por nosotros, por toda mi familia, por mi hija Saraí también. Y estamos muy contentos porque las promesas de Dios se van cumpliendo. Parece que los años pasan volando y cuando nosotros creímos las promesas de Dios para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, y vemos que se van cumpliendo. Alan está casado con una mujer de Dios realmente, que juntos sirven a Dios, que dan su corazón, su vida en la obra del Señor, y ahí vemos cómo Dios es bueno y su promesa, su palabra se va cumpliendo. Entonces solamente queremos compartir con todos ustedes esta excelente noticia que para nosotros bueno, no es nueva porque ya tiene 5 meses, 1 semana me parece. Sí, Alex, ya ayer me mandaron el ultrasonido, el último ultrasonido. Ya ahora sí, ya se le ve la cara, ya se ve a quién se parece y todo. Sí. Pero estamos muy contentos y solamente queríamos compartirla con ustedes. Sí, precisamente en la mañana que lo vimos, estaba diciendo, no, sí tiene la nariz como Alexa, como su esposa, y es increíble porque ahora en el ultrasonido ya se ve las facciones, se ve todo completamente, no como cuando, bueno, yo estaba embarazada, no se veía nada, no, era así como, y el doctor decía, ahí está la mano, la cabeza, y no, pues no, nosotros no veíamos nada. Bueno, pero ahora pues ya está ahí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy y es la segunda parte que se llama Armados hasta los dientes. Esta es la segunda parte. Cerramos el episodio anterior con el último versículo que decía tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si no viste el episodio anterior, pues ahora mismo ve al playlist y ve el episodio anterior para que puedas conectarte con este mensaje que realmente es una enseñanza de mucha bendición para cada hijo de Dios. Entonces, para tomar la armadura de Dios, para estar armados hasta los dientes y preparados para resistir el día malo, y dice, y habiendo acabado todo, cerramos diciendo que no hay tormenta que dure para siempre, no hay guerra o batalla que dure para siempre, todo tiene un fin, pero dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, para poder estar firmes, debemos de tomar toda la armadura de Dios, armarnos correctamente para poder resistir. Comenzamos entonces con Romanos capítulo 13, verso 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, y vistamos las armas de la luz. No el sable de luz, como los Jedi. No, los más jóvenes no entenderán de qué les hablo, pero los que pintamos canas saben de qué estoy hablando. No, dice las armas de luz. Entonces, las armas de luz, primero tenemos que desechar las obras de las tinieblas y precisamente en las que nosotros vivimos, las que nosotros permanecemos
en aquellas cosas que no hemos soltado de una vida pasada, que Dios ya ha venido a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, pero seguimos en algunas cosas, en prácticas de este mundo o en malos hábitos de vida que causan problemas en nuestra familia, en nuestra comunión con Dios. Desechemos las obras de las tinieblas para podernos vestir con las armas de la luz. Eso es lo primero. Es imposible que podamos tomar y poder usar efectivamente esas armas si nosotros todavía estamos en las obras de las tinieblas. Sí, no sé si quieres compartir algo. Sí, pues es lo que estabas diciendo. Primero tenemos que quitar todo lo malo que está en nuestra vida. Como dice, hay un lugar en la palabra donde dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Entonces no pueden salir dos cosas diferentes. Entonces primero en nuestra vida tenemos que quitar todo lo que es las tinieblas, las cosas del mundo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo y poner solamente las cosas que son de Dios. Sí, antes de podernos vestir con la armadura de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo primero que vemos en esta escritura y vimos la semana pasada es que el enemigo con el que nosotros estamos peleando no es un enemigo natural, no es un enemigo humano. Son principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, para poder pelear con un enemigo espiritual, es imposible que lo hagamos con armas humanas o militamos según la carne. Dice, las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, esas armas son poderosas solamente cuando nosotros estamos en Dios. Si no estamos en Dios, es imposible que esas armas funcionen para nosotros. Son poderosas, pero no funcionan cuando nosotros estamos en la carne o tratando de pelear en la carne. Pero cuando nosotros estamos en Dios es cuando estamos en su palabra y su palabra está en nosotros. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y no en nuestros propios caminos. Cuando nosotros estamos viviendo el sueño de Dios y no nuestros propios sueños, entonces estamos en Dios. Ahí esas armas funcionan. Lo segundo que dice es que son para destruir fortalezas. Esas fortalezas son fortalezas que impiden que el reino de Dios avance, que impiden que nosotros podamos destruir las obras que el enemigo ha hecho o, como dice la Escritura, derribar, arrancar y destruir lo que Satanás ha edificado en las familias. Es imposible. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es desechar las obras de las tinieblas, vestirnos con las armas de la luz y entonces vamos a poder destruir esas fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? Dice que todos los argumentos y la altivez que se levanta en nuestras vidas. Entonces, esas fortalezas son los pensamientos de nosotros que se levantan. Los pensamientos que nosotros tenemos, no hay nadie que pueda quitarlos, no hay nadie que pueda derribarlos. Solamente Dios es el único que puede ayudarnos con la altivez, con nuestros pensamientos. Cuando dices, Dios lees o habla, Dios te dice que hagas algo o lees en su palabra y dices, los argumentos son, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué esto no? O mejor esto, o mejor, son argumentos. Yo sé cómo hacerlo. Ajá, son argumentos que nosotros ponemos delante de lo que Dios dice. Y la altivez es cuando, como tú dices, nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Sí, es que las fortalezas
no están en los aires. Las fortalezas no están puestas en el mundo, sino esas fortalezas que está hablando están en nuestra mente. Ujú. Y está formada, como les a través de pensamientos, de argumentos, de altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, esas fortalezas, cuando son destruidas con las armas, con las poderosas armas que Dios nos ha dado, todavía no tocamos el punto cuáles son esas armas, pero cuando usamos las armas que Dios nos ha dado, podemos destruir esas fortalezas primero las fortalezas que hay en mi mente, para poder recibir el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra y lo que Dios tiene para mí. Entonces, cuando las fortalezas en la mente son derribadas, los argumentos de por qué no sigo a Dios, por qué no pongo mi confianza en Dios, por qué hago lo que estoy haciendo, por qué tomo estas decisiones muy lejos de la voluntad de Dios. Cuando decías altivez, yo sé cómo lo hago, yo sé, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando esas fortalezas son derribadas, entonces los pensamientos vienen cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando las fortalezas son derribadas, nuestra vida, antes de poder ayudar a los demás, primero nuestra vida viene a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. Entonces, ahí es cuando comenzamos a derribar esas fortalezas. Sí, en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda súplica. Sí, entonces aquí entramos ya en lo que es la armadura de Dios. Sí. Aquí entramos a lo que conforma la armadura de Dios. Y lo primero que vemos en Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La traducción La Pasión dice, vestidos de la verdad como un cinturón que es una fuerza para permanecer en triunfo. Vístanse de la santidad como la armadura protectora que cubre tu corazón. Es como un cinturón, yo lo veo así, como un cinturón o esas fajas del gimnasio. ¿Para qué sirven esos cinturones? Es cuando estás cargando mucho peso. Entonces, el cinturón te sirve, o esa faja te sirve, precisamente como dice, para tener firmeza y estabilidad. El cinturón no carga más peso, ¿no? Porque te pongas el cinturón vas a cargar más peso. Yo te aseguro que yo sé que no. Pero lo que hace es que, por ejemplo, yo cuando hago sentadillas con ya 100 kilogramos, que son 200 libras o 215, 230 libras, cuando tú ya pones ese peso, yo siento como una inestabilidad en la columna y todo. Lo que hace el cinturón es que te mantiene firme para que puedas resistir, para que no te tambalees. Dice aquí la Escritura, vístanse de la verdad como un cinturón que os fortalezca para permanecer en triunfo. Entonces la verdad es la que ese cinturón que debemos ceñirnos, que debe estar apretado, vestido, pero apretado, para poder estar firmes en el triunfo. Aquí esto es algo muy importante y esto quiero dejarlo bien establecido. Que cuando dice que nos pongamos la armadura de Dios y decimos que tenemos que pelear contra el enemigo, contra las acechanzas del enemigo, no es pelear para tomar victoria. Este es el punto y eso es lo que debemos de entender. No es para tomar una victoria. El triunfo ya Dios nos lo ha dado. Jesús nos lo ha dado en la cruz del Calvario. Él despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz, dice la Escritura. Él los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús ya triunfó sobre ellos y Él nos dio la victoria. Pero nosotros necesitamos vestirnos de la verdad para que nosotros podamos resistir, mantenernos en ese triunfo
que Jesús ya nos dio. Si no nos vestimos de la verdad, vamos a desviarnos, vamos a querer pelear nosotros nuestra propia batalla y pensar que tenemos que tener nuestra propia victoria cuando cuando nuestra vida es fruto o producto de lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es la justicia de Dios sobre nosotros. Eso es la gracia de Dios en nosotros. No es lo que yo haga, es lo que Jesús hizo por mí. No es lo que yo pueda lograr, es lo que Él logró para mí. Y ya me lo entregó, pero debo de mantenerme en ese triunfo y solamente es a través de la verdad. Ahora, la Escritura en Juan capítulo 17, verso 17, nos dice muy claramente qué es la verdad. Ajá. ¿Sí quieres leerlo? Ok. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Eso es la verdad. No lo que tú piensas, no lo que tú crees, lo que dijo tu abuelito, lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador. No, 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 no. La verdad no es la palabra de Dios. Eso es la verdad. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es un engaño, es una mentira. De hecho, la palabra mundo quiere decir apariencia. La palabra mundo es donde viene la palabra cosmo, o donde viene la palabra cosmético. Todo es una apariencia, todo es algo ficticio. Pero lo que es la verdad es la palabra de Dios. Entonces tenemos una realidad en la que nosotros estamos viviendo, pero la verdad supera la realidad en la que vivimos. Entonces dice que debemos santifícalos en tu verdad, tu palabra. La única manera que nosotros caminemos en santidad es caminar en la palabra de Dios. La santidad no es algo religioso, no es algo que traigo la Biblia bajo el brazo, no sé ni qué dice, ni nunca la leo, pero traer la Biblia bajo el brazo, ponerme una corbata. Una vez alguien me dijo, tiene que rasurarse para caminar en santidad, y yo no sé de dónde lo sacó. Incluso póngase manga larga para poder predicar, porque hay que manifestar la santidad. Las mujeres, vestido largo, pelo largo, y dijo mi pastor, y lengua larga también, todo largo. Eso no es santidad. Santidad es, lo que me lleva a caminar en santidad, es caminar en la palabra de Dios. Entonces, para podernos vestir, dice, vestirnos con la verdad, es caminar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice la Escritura, Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios no solamente es para escucharla. Dice la Escritura, el contexto, no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No podemos solamente escuchar y decir, oh, sí, la Biblia dice, sino ceñirnos con la verdad es hacer la palabra de Dios, es caminar en la palabra. Dice la Escritura, ser hacedores de la palabra. Que Dios me dice en su palabra, eso es lo que tengo que hacer. Eso es ceñirme con la verdad. No me ciño con la verdad cuando agarro la Biblia y 24 horas y aquí está la Biblia y aquí no me va a pasar nada. Con Biblia o sin Biblia, el diablo te va a atacar si tú no haces lo que Dios te dice. Ser pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si solamente oyes, pero no haces nada de lo que Dios te dice, solamente te estás engañando a ti mismo. Cuando venga el día malo o cuando venga el ataque, ahí sí vas a acabar todo revolcado ¿por quién? Por el enemigo, porque no te preparaste con la palabra de Dios. Entonces, dice, ceñidos con la verdad. En la segunda parte de este versículo dice, vístanse de la santidad como armadura protectora que cubre tu corazón. Entonces, la santidad es esa armadura que te protege. ¿Qué parte protege? Porque aunque habla de la armadura de Dios, y la armadura de Dios está sobre todo nuestro cuerpo, pero dice que la santidad es la armadura que protege tu corazón. La santidad. Y dijimos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando camino en la palabra de Dios,
entonces mi corazón es santificado para Dios, apartado para Dios. Pero protege mi corazón. La santidad te cubre y te protege para que no seas dañado y también para que no seas contaminado. Hay, por ejemplo, un joven que se olvida a ver, la escritura dice, por ejemplo, no te unas en yugo desigual, joven o no tan joven, no, puede ser un hombre, una mujer, y dice la escritura, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene el pecado con la santidad? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? Ninguna. No te unas en yugo desigual. Pero entonces un hombre o una mujer, un joven, una jovencita, busca una persona que es un yugo desigual, que no tiene los mismos valores, principios y que no tiene la misma fe y que no es creyente y que cree en otras cosas, pero no cree en Dios. Ese es un yugo desigual. No ha recibido salvación. No te unas, pero entonces se une. ¿Qué es lo que pasa después? Pasa precisamente lo que Dios dice que iba a pasar. Primero, el corazón es dañado por las traiciones, las mentiras, la infidelidad, el sensualismo. Todo eso daña el corazón. ¿Por qué? Porque no se puso esa armadura que es la santidad. Pero no solamente daña el corazón, sino también lo contamina. Es que la Escritura dice que no es lo que contamina al hombre lo que Jesús dijo. No es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, porque lo que entra por su boca va por la letrina y ya está. Sino es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. De ahí manan los hurtos, los robos, los homicidios, manan del corazón. Entonces, cuando yo no camino en santidad, entonces mi corazón es muy fácil que sea dañado y que sea contaminado. Si tu corazón es dañado y contaminado, no vas a estar protegido, vas a estar a merced o vas a estar de lo que el diablo trate de hacer con tu vida, porque tu corazón, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que viene en los días, los meses, los años por delante depende de en qué estado espiritual está tu corazón. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tu corazón está lo más importante de que depende de tu vida, tu corazón está expuesto a ser dañado y a ser contaminado, entonces es como un tiro al blanco, un target, un tiro al blanco donde le dices al enemigo, aquí está, tírale, lo más valioso, lo más importante en mi vida es mi corazón, aquí está, tú le puedes tirar lo que quieras y te va a dar con todo. ¿Por qué? Porque no lo cubres, no lo proteges. Entonces, en la traducción Nueva Versión Internacional, o el mismo versículo, dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ya lo vimos. Ahora, esta escritura lo traduce así, o esta traducción lo dice de esta manera. Dice, y revestidos con la coraza de integridad, de rectitud moral y de buena reputación ante Dios. Entonces, ¿qué es caminar en santidad? Estamos viendo el mismo versículo en diferentes versiones. ¿Qué es caminar en santidad? Caminar en santidad es vestirte con la coraza. La coraza te protege. La coraza de la integridad. Dice la rectitud moral, dice, y la buena reputación ante Dios. Eso es caminar realmente en santidad. No es algo religioso. Es caminar en santidad, perdón. Es cuando yo camino en integridad. Es cuando yo camino en fidelidad a Dios. Y dice, el siervo del Señor debe de ser fiel en todas las cosas y debe de ser íntegro en todas las cosas. El salmista David dijo, enséñame el camino de rectitud. Dice, a causa de mis enemigos, enséñame el camino de integridad a causa de mis enemigos. Es decir, yo no quiero caminar con falta de integridad, porque si camino con falta de integridad, entonces estoy expuesto a mis enemigos. La coraza, la integridad es una coraza. ¿Qué es la integridad?
es hacer lo correcto cuando tienes que hacerlo. Eso es integridad. No podemos no podemos caminar en santidad y no ser íntegros en nuestra vida. Íntegros en tus finanzas, íntegro en tu declaración de impuestos, íntegro en tu trabajo, en tu empresa, íntegro con lo que a Dios le pertenece, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Y cuando tú sales, ahí vamos, con las fortalezas, los argumentos, no, es que no se puede, es que el otro, es que aquello, y no caminas en integridad, entonces estás desprotegido. La rectitud moral. La moral es determina cómo vive un pueblo. Eso es la moral, los principios y valores de un pueblo. Ahora, nuestra moral no es la moral de este mundo, no es la moral de un mexicano o de un estadounidense o de un europeo o quien quiera que sea. Todos tienen diferente moral, todos tienen diferentes pensamientos, costumbres, tradiciones. Eso es lo que forma la moral, cómo me comporto ante la sociedad, cómo me comporto de acuerdo a mi moral, es cómo me comporto también en intimidad, las cosas que hago, cómo vivo, mi fidelidad hacia mi familia, mi esposa, eso es moral. Bueno, nosotros no vivimos por una moral de este mundo, determinada por este mundo, por los criterios de este mundo. Nuestra moral es la moral del reino de los cielos y esa la aprendemos de Dios, cómo vivir. Por eso cuando recibimos la palabra, debemos de arrepentirnos, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, desechar la moral que teníamos del mundo o amoral, la falta de moral en la que vivíamos, y entonces debemos de tomar los principios de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo de vivir? Eso es caminar en santidad. ¿Qué es? ¿Cómo debo de tratar a mi familia? ¿Cómo debo de hacerlas? Eso es caminar y tener buena reputación ante Dios. Es decir, aquí ya lo encierra todo, porque ¿hay algo que Dios no conozca? ¿Hay algo que Dios no pueda ver? Dice, si voy a lo más alto del cielo, el Señor ahí está, puede verme. Si voy a lo profundo del mar, el Señor lo ve todo. ¿De dónde podemos escondernos de Dios? De ningún lugar. No, estamos ante los ojos de Dios. Entonces, toda mi vida, en público y en privado, debe de ser para tener una buena reputación delante de Dios. Y cuando tú sabes que lo que estás viviendo en lo privado, en lo íntimo y también en lo público es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tienes una buena reputación delante de Dios. Eso es caminar en santidad. Sí, yo creo que eso que estás diciendo es muy importante porque según el mundo, bueno, la gente cuida su reputación delante de las personas, pero lo más importante es, como lo estás diciendo ahí en esa traducción, que nosotros debemos de cuidar nuestra reputación, lo que hacemos, nuestra integridad, pero delante de Dios. Igual como tú te comportas con integridad cuando la gente te está viendo, pero también cuando tú estás solo, porque ahí ese es el problema. Cuando uno está solo, cuando nadie lo está viendo, cuando no están tus hijos, cuando no está tu esposa o no están tus padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces cuando tú estás solo? Entonces, debemos de nuestra integridad, ¿verdad? Y nuestra moral debe de ser para Dios, delante de Dios. Dice la palabra que podemos hacer muchas cosas, pero no todo nos conviene. Entonces, lo más importante es eso, que no nada más un día, no nada más el domingo, o cuando vas a la iglesia, sino todos los días, de lunes a domingo, 24 horas al día es cuando nosotros debemos de guardar nuestra moral, nuestra integridad delante de Dios. Sí. Ahora, dice el verso 15 de Efesios 6, dice, y calzados, lo siguiente es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, calzados los pies. Y esto es algo muy importante porque cuando se habla de la armadura de Dios, hablamos del escudo, hablamos de la espada porque son cosas para defendernos y para poder pelear, pero también nos habla y nos dice acerca de calzados los pies. Si nuestros pies no están debidamente cubiertos, protegidos,
entonces por ahí podemos sufrir daño del enemigo. La traducción, la Biblia amplificada lo traduce así y dice, y calzado los pies en preparación para enfrentar al enemigo con la estabilidad firme y la prontitud producida por las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Es decir, cada creyente debe de tener una preparación y capacitación formal para poder presentar el Evangelio, transmitir el Evangelio efectivamente y dar las buenas nuevas de salvación. No es solamente, dice, del Evangelio de la paz. Hay muchos que creen, dice, voy a evangelizar, voy a hablar las buenas nuevas y todo lo que habla es condenación. Es todo lo que habla es un evangelio de temor, un evangelio de muchas veces de maldición y si no te acercas a Dios te van a caer las pestes de Egipto y Dios te va a destruir. Ese no es el evangelio de la paz. Entonces muchos realmente son incapaces de transmitir efectivamente las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la paz. Ni siquiera muchos cristianos que tienen años ni siquiera entienden lo que es esto y cómo poderlo transmitir efectivamente. Porque una cosa es que tú lo entiendas y otra cosa es que lo puedas transmitir. No importa que tú entiendas el mensaje si no puedes transmitirlo. Entonces debemos de tener una preparación, dice, debemos de calzar nuestros pies en preparación, dice esta escritura, para enfrentar al enemigo. Entonces debemos de capacitarnos. La iglesia, cada creyente debe de prepararse efectivamente, tener una capacitación y también una impartición para poder compartir las buenas nuevas. Si no hacemos esto, no es una opción. Esto es parte de la armadura de Dios. Si no calzamos nuestros pies con el apresto del evangelio en predicar efectivamente la palabra de Dios, entonces estamos desprotegidos. Ahora, hay muchas personas o ministerios o personas que evangelizan, entre comillas, y hablan de Jesucristo, entre comillas lo estoy diciendo, pero nos damos cuenta que constantemente están siendo golpeados, sacudidos, heridos por el enemigo y dicen, es que estamos en la lucha, pero es que Jesús dijo, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero entonces, ¿por qué estamos sufriendo daño? Si evangelizamos y oramos por la gente, porque lo hacemos de una manera inefectiva y lo que estamos comunicando es cualquier otra cosa menos el evangelio de la paz. Entonces, de aquí, esta escritura donde dice que debemos de capacitarnos formalmente para poder transmitir efectivamente el mismo mensaje que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, no Antiguo Testamento, no lo que dice la ley de Moisés, no lo que dice Apocalipsis. A la gente no le importa eso. Eso no es el evangelio de la paz. No le importan las cartas de Pablo, que las cartas de Pablo es la doctrina, la enseñanza como un hijo de Dios, un creyente debe de vivir. ¿Va? Entonces, pero el que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios que puede hacerle entender esas escrituras, esa doctrina. Entonces, el mundo no necesita conocer doctrina, no necesita conocer las cartas de Pablo, no necesita conocer, por ejemplo, el hijo de la esclava y el hijo de la libre, y no necesita conocer lo que dice el libro de Hebreos, necesita conocer el evangelio de la paz. Y aquí podremos hacer 2, 3, 4 episodios más y profundizar, porque las buenas nuevas de salvación se resume en esto. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Es Dios tomando forma de hombre, que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, que murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él vino a quitar toda enemistad entre Dios y los hombres. Vino a traer reconciliación, vino a hacer la paz mediante la cruz del Calvario. Ahí murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que nosotros pudiéramos acercarnos a nuestro Creador y ahora Padre Celestial para tener una íntima comunión. En eso se resume y podemos presentarlo de muchas formas, según el Espíritu Santo
nos guíe y nos muestre, pero el Evangelio de la paz es eso, es presentarlo efectivamente. Hay muchas veces predicamos y evangelizamos, hacemos tantas cosas. No es cuánto evangelices, es cuánto fruto hay de lo que estás evangelizando, de las personas por las que tú estás orando, en las calles, en la prisión, en los hospitales. Porque si no hay fruto, Dios no nos mandó solamente a predicar. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces ese fruto son las almas que están recibiendo a Jesús. Si no están recibiendo las almas a Jesús y no están permaneciendo en Cristo, no estamos transmitiendo efectivamente el Evangelio de la paz. Y aquí, no puedo profundizar tanto en esto, porque eso es todo un tema que necesita aprender los hijos de Dios para poderse vestir. Esto no es opción. El saber cómo comunicar el Evangelio y hacerlo no es una opción, es una necesidad, porque si no lo hago, yo estoy desprotegido y por ahí el enemigo se va a meter. Sí, entonces no solamente esto no es para las personas que sirven, no es para el pastor, sino es para todos. Es para ¿verdad? cada creyente. Es para cada uno de los creyentes el que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Y como dices, que sea claro, ¿verdad? Y que nosotros entendamos qué es lo que estamos hablando. Sí, me gusta esta escritura porque dice para poder enfrentar al enemigo con la estabilidad firme y la prontitud producida por las buenas nuevas. En otras palabras, debes de tener una firme estabilidad y una fuerte convicción para que constantemente y persistentemente estemos predicando el Evangelio. Debemos tener esa convicción fuerte, firme, ser persistentes. El predicar el Evangelio no es una vez al año. Una vez al año vamos a tener una campaña evangelística y vamos a salir a las calles. No puedes ponerte, imagínate que compras unos zapatos. Aquí donde nosotros vivimos, en Sacramento, California, cuando hace frío, hace un frío que congela y se mete en los huesos. Cuando hace calor, hace un calor que se derrite, hasta tus pensamientos se derriten. Ni en el frío ni en el calor puedes andar descalzo, te congelas o te quemas, te ampolla los pies, literalmente te quemas. Un día estaba trabajando yo por algunas horas en un techo en pleno calor. Abajo la temperatura decía 105 grados, abajo con el techo subía hasta 120 grados. Ese día me quemé los pies. Ese día sentí lo que sintió Cuauhtémoc cuando le quemaron los pies. Ese día llegué a mi casa, Noemí, échame agua, y duré como 3 semanas que no tenía sensibilidad en las plantas de los pies porque las temperaturas eran tan fuertes. Y no andaba descalzo, andaba con un calzado que no era adecuado para eso. Andaba con unos tenis muy ligeritos. Literalmente todo el calor se me metió, me quemó los pies, perdí la sensibilidad. Entonces, cuando nosotros no estamos protegidos debidamente, vamos a sufrir ese daño. Ahora, debemos de ser constantes, no es una vez al año, porque no podemos ser de doble ánimo. Hoy lo hago, mañana no. El día que tú lo haces, recuerda que esta es la armadura de Dios para poder estar firme. Mientras que la iglesia, no quiero encerrarlo entre toda la totalidad de la iglesia, sino quiero personalizarlo. Porque hablamos de la iglesia y nos tiramos el paquetito unos otros. Hey, tenemos que evangelizar. ¿Y dónde están los evangelistas? No, la Escritura dice que Dios nos ha dado un ministerio en común a todos, que es el de la reconciliación. Dios clamando a través de cada creyente al mundo, diciéndole, reconcíliense con Dios. Este es un ministerio que todos tenemos en común. No podemos decir, el pastor, como decías, el grupo de evangelismo. Cada creyente. Si yo no evangelizo y soy de doble ánimo, hoy lo hago, mañana no, lo hago un tiempo y lo dejo de hacer, cuando tú lo dejas de hacer, estás completamente desprotegido y por ahí el diablo se va a meter. Entonces, predicar el evangelio nos mantiene en esa cúpula, nos mantiene bajo esa cobertura de protección de Dios para que el enemigo no pueda golpear nuestra vida. ¿Sí? Sí. Ahora, verso 16, ¿qué dice? Dice, levantad sobre todo el escudo
dice, de cobertura de la fe salvadora, sobre el cual podéis apagar todos los proyectiles de fuego del malvado. Sí, dice la escritura, la Reina Valera 1960 dice, sobre todo, sobre todo, lo más importante, tomar el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo. La traducción que le hice, la Biblia amplificada, dice más tremendo. ¿Cómo dice? Los proyectiles. Yo me he sentido muchas veces en mi vida que me está tirando hasta misiles tácticos. De esos ya no son dardos, ya no son misiles tácticos, de gran alcance y gran magnitud de destrucción. Bueno, el enemigo te tira y te tira con todo. El enemigo no tiene piedad. Pero dice que lo que hace que podamos apagar esos dardos de fuego o repeler esos misiles que el diablo está tirando es la fe. Entonces, la fe no es un tópico de predicación, no es un tema para predicar los días de reunión, sino la fe es un estilo de vida. Eso es lo primero que debemos de entender. Porque cuando hablamos del escudo de la fe, hay una mala interpretación o una mala creencia que, viene el enemigo y agarro mi escudo y me cubro para que apagar esos dardos de fuego. Y aquí si agarro mi escudo nada me va a pasar. Y la gente vive creyendo que no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Bueno, si crees en Dios, tú crees en Dios, que estás haciendo lo que Dios te dice y piensan que no le va a pasar nada porque yo creo en Dios. Eso no es tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe no es decir yo creo. Hay una escritura, el mismo versículo, pero dice, en cada batalla tomar la fe como vuestro escudo envolvente, porque ella es capaz de apagar las flechas ardientes que vienen que vienen hacia vosotros del maligno. Entonces, tomar el escudo de la fe, primero es creer en Dios, es creer en su palabra, es creer que Él es capaz de protegerte y de cubrirte. Dice, ¿puedes leer el Salmo 18, verso 1 y 2? Sí, dice Salmo 18, 1 y 2, dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así dice en el verso. Sí. Perdón, sí. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, la palabra del Señor es probada y comprobada, el escudo para todos aquellos que se refugian y confían en él. Sí, mira, el verso 1 y 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿En quién? En Dios, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Alto refugio se refería a esos lugares altos donde había esas fortalezas y los enemigos no podían subir, no podían alcanzarlos. Tú eres mi alto refugio, eres mi escudo, eres mi fortaleza, eres mi castillo fuerte. El salmista lo está declarando hacia Dios. Pero el verso 30, entendemos algo muy importante. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es probada y comprobada. El escudo para todos aquellos que se refugian y confían en Él. Es decir, los que esperan en Dios, dice otra escritura. Entonces, tomar el escudo de la fe, no podemos tomar el escudo de la fe si no tomamos la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, eres mi castillo fuerte, eres mi alto refugio, en ti confío, ¿verdad? En ti estoy seguro. Pero dice la Escritura, tu camino es perfecto. Entonces, no podemos caminar en nuestros propios caminos, en nuestros propios argumentos, en nuestros propios caprichos, andar en nuestros propios caminos y creer que porque Dios me va a proteger y ahora tomo su escudo y nada me va a pasar. Se te va a meter el diablo con todo porque tú no caminas en el camino del Señor.
Entonces, caminar en fe o tomar el escudo de la fe es tomar la palabra de Dios y poder y vivir la palabra de Dios. Eso es lo importante, es vivir la palabra de Dios, porque si no tomamos la palabra de Dios para vivirla, no estamos armados. En Israel hay algo que ahora con toda esta guerra que está habiendo en Israel y todo el problema que está habiendo, conocimos, o al menos yo, algo que no conocíamos, el sistema de defensa que tiene Israel contra los misiles o el ataque aéreo, y le llaman la cúpula de hierro. Es algo que es un sistema de defensa donde los misiles que tiran, la gran mayoría y el gran porcentaje no pasan esa cúpula. Por eso se llama esa cúpula de hierro. En el aire son destruidos, no llega. Pero muchas veces, algunos entran, y muchas veces la gente, cuando los entrevistan, dicen, es que no sonaron las alarmas, es que no tuvimos tiempo para prepararnos, no estábamos preparados, no creíamos que a esa hora o ese día íbamos a tener un ataque, entonces no nos preparamos. Si hubiéramos escuchado las alarmas, nos hubiéramos preparado. Entonces, de alguna manera, ese cúpula de hierro falla en algún momento o no puede cubrir todos los misiles que son lanzados y algunos entran. Y la gente que no está preparada y no está esperando y está confiada y no está haciendo lo que tiene que hacer, cuando ve el misil o escucha, es porque ya tiene la explosión encima. Es imposible tratar de tomar el escudo cuando ya el proyectil, el dardo de fuego ya impactó tu casa, ya impactó tus finanzas, tu matrimonio, y ahora estás en unos problemas y dificultades en tu matrimonio, no matrimonio de monos, no, matrimonio. Ok, matrimonio, y ahora sí, ahora tomo el escudo de la fe. No, si ya se te metió todo, el enemigo se te metió hasta la recámara se te metió, y ahora quieres el escudo de la fe. No tendrías que haber, pues, tener levantado el escudo de la fe todo el tiempo, como lo hago, viviendo y caminando en fe. Es decir, para poder mantener ese escudo es 365 días al año. El día que tú no levantes ese escudo de la fe, sobre todo tomar el escudo de la fe, ese día la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él solamente está esperando que un creyente se descuide, que un creyente baje la guardia, que baje el escudo. Y cuando puede ser que 7 meses, 8, 9 meses, 11 meses viviste con el escudo arriba, pero lo bajaste un día y eso es lo que el diablo estaba esperando. Y ahí se mete con todo y causa problemas. Aunque 9 meses, 11 meses viviste con el escudo arriba, si tú bajas el escudo, que es la fe, dice la Escritura, entonces el enemigo se te mete. Debemos de mantener ese escudo arriba. Si creemos que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, debemos de vivir 24 horas al día con ese escudo levantado. Para vivir con esa cobertura envolvente, como dicen estas traducciones, debes de vivir por fe en todo tiempo, no cuando tienes el ataque. Eso es porque dice con ese escudo envolvente, con esa cubierta envolvente, es algo que cubre, que envuelve tu vida, es el escudo de la fe. No solamente es cuando escuchas que el enemigo viene y que hay problemas, sino es caminando en fe todos los días de tu vida. No puedes levantar el escudo de la fe si no caminas en fe. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Que caminar en fe es caminar por la palabra de Dios. ¿Qué entiendes, Noemí, por caminar en fe? Dice, por fe andamos y no por vista. Pues por fe es creer en lo que Dios te dice, no lo que tú estás pasando, ni lo que tú estás viendo. Es bien hermoso lo que está diciendo en la traducción al día. Dice, es una fe envolvente, porque a veces nos imaginamos que el escudo, cuando nos cubrimos, como es un escudo, pero ¿verdad? Como yo he visto películas, pero bueno, queda descubierto una parte del pie o la mano, no sé, ¿verdad? Pero
bien tremendo ahí que dice que es algo que te envuelve, ¿verdad? Que te cubre por completamente cuando tú tienes tu confianza en Jesucristo. O sea, cuando tú crees en Jesucristo y tu confianza está en Él, no solamente te envuelve a ti, sino también la fe, que cuando tú crees en Jesucristo está también tu familia cubierta y ese escudo te envuelve no nada más a ti, sino a toda tu familia. Qué tremendo es eso. Sí, y dice, por fe andamos, no por vista. Por vista es lo que mis sentidos naturales perciben, las circunstancias que estoy viviendo. Si yo vivo y tomo decisiones y acciones por lo que mis ojos naturales ven, eso no es vivir en fe. Eso no es vivir por la palabra de Dios. Para vivir en fe, por fe andamos y no por vista. Entonces yo debo de dejar de considerar y de ver las circunstancias en las cuales estoy viviendo, lo que mis ojos naturales están captando, y no debo de negar la realidad, pero debo de abrir mis ojos a la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. Caminar por fe y no por vista es cerrar mis ojos a lo que estoy viendo, pero abrir mi corazón a Dios. Cuando yo, imagínate, hemos hecho en algunos campamentos de jóvenes una dinámica con esto, donde para enseñarles lo que es vivir y caminar en fe, donde va un joven o una persona y va otro al lado de él, diciéndole, una persona va con los ojos tapados completamente, no puede ver absolutamente nada, y entonces es como un tipo rally donde hay obstáculos, donde hay cosas que subir, que bajar, que atravesar, que agacharse, brincar, todo eso, pero lo tiene que hacer con los ojos cerrados. Y entonces, y hay otra persona que le va diciendo, el que lleva los ojos cerrados tiene que tener su total confianza en aquel que le está hablando. Eso es vivir por fe. A quien tenemos que escuchar es la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y entonces, en esa dinámica que hacemos, le va diciendo, camina, sube el pie, da 2 pasos. No, estás... Y sí. Eso es, ahora, la protección envolvente, la cobertura envolvente, cuando caminamos en fe, ahí se levanta el escudo. Cuando pensamos y decimos, tomemos el escudo de la fe, hay que levantarlo cuando el enemigo viene, cuando el diablo que anda como león rugiente está rugiéndome aquí a un lado, lo tengo que levantar. No. Cuando yo confío en Dios. Confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en su palabra es hacer lo que Dios me está diciendo que haga en su palabra. No puedo decir que confío en Dios y que camino en fe si no hago lo que Dios me dice. No puedo decir que Dios es mi alto refugio, mi fortaleza y mi escudo fuerte. No puedo decir que Él es el castillo fuerte y la roca de mi salvación si yo no hago lo que Él me dice. Ahora, hay temores que se presentan cuando yo estoy viendo todo lo que está pasando, un diagnóstico, las situaciones en la familia, en el matrimonio, todo lo que estoy viviendo. Y hay un temor, pero yo confío en Dios. Entonces, espiritualmente cierro mis ojos a lo que está pasando y me dejo guiar por la voz del Espíritu Santo, me dejo guiar por su palabra. Eso es caminar en fe. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene cuando nosotros escuchamos el mensaje que recibimos de Jesucristo, la palabra de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús es el verbo que se hizo carne. Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice, ahí se concibe la fe en nuestro corazón. Dice, así que la fe es por el oír. No es lo que tú crees ni lo que tu mamá dijo, ni lo que dijo, lo que está diciendo los gobernantes en turno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios me da la capacidad de poder escuchar la voz de Dios en mi corazón y eso crea la fe en mi corazón para poder vivir, para poderme dejar guiar por la voz del Espíritu Santo. Entonces, en un momento, si tú quieres armarte hasta los dientes y quieres estar bien preparado, tienes que dejar de escuchar lo que el mundo dice, lo que las redes sociales están diciendo. Tienes que dejar de tomar tus propias decisiones y alternativas y confiar verdaderamente en Dios.
y sujetarte a la voz de su precepto, a su palabra. Eso es, dice, por fe andamos y no por vista. Eso es caminar por fe. Santiago dice, Hebreos 12, lo acabo de leer, dice Jesús, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. La fe nace en Jesucristo y se consuma, se perfecciona en Cristo Jesús. Santiago 2, 17 y 19 dice, así la fe sin obras, dice, así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice la Escritura que hay quien dice, yo creo en Dios. ¿Sí? ¿Crees en Dios? Muéstrame tus obras de fe. Muéstrame que estás haciendo lo que Dios te dice. No, yo creo que Dios me va a sacar de la situación financiera en la que estoy viviendo. Dios me va a enriquecer. ¿Por qué te va a enriquecer? ¿Por qué te va a sacar de la...? Porque yo creo. ¿En qué basas tu creencia? No, es que yo quiero salir de esta situación. Bueno, la pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que Dios te está diciendo en cuanto a tus finanzas? ¿Estás aplicando los principios de Dios, de su palabra, en tus finanzas, en tu administración, en tu matrimonio, en tu familia, en cómo cuidas tu cuerpo? ¿Estás aplicando la palabra de Dios? Porque eso es vivir por fe. Entonces no puedes decir que hay mucha gente que se llena la boca diciendo, tengo fe, soy un hombre, una mujer de fe. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? No haces nada. La fe sin obras está muerta. Ahora, no es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? Por ejemplo, dice que Dios quiere restaurar la familia, el matrimonio. Pero Jesús dijo que tenemos que perdonar, que es una responsabilidad y obligación que tenemos el perdonar todas las ofensas y los pecados que han cometido contra nosotros, así como Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Si nosotros no perdonamos, la parábola de Jesús dijo, entonces, dijo, se le entregará a los verdugos, dijo, y ahí, dijo, no saldrán hasta que paguen todo lo que deben. Entonces, cuando yo no perdono, yo digo que tengo fe, que Dios va a restaurar mi familia, mi matrimonio, pero no perdono. No perdono a mis padres, no perdono a mi esposa, a mis hijos, y no hay perdón, nunca va a haber restauración. Tú puedes creer que Dios va a restaurar, pero si tú no perdonas, si tú no haces lo que Dios te dice, entonces nunca esa bendición va a venir a tu vida. Eso no estás viviendo en fe. No, el escudo de la fe no ha sido levantado hasta que tú comiences. La fe se muere, la fe se seca hasta que tú hagas lo que Dios te dice que tienes que hacer. Sí, nuestra fe en Jesucristo debe de ser en todas las cosas, porque a veces pensamos que solamente la fe la usamos cuando estamos pasando por problemas muy grandes o por enfermedades, ¿verdad? Que son mortales o situaciones, o que ya el divorcio ya está, ¿verdad? Ya estás a punto del divorcio, sino que nuestra fe debe de ser en todas las cosas, en las cosas más grandes como hasta en la más pequeñita, la decisión más pequeñita, como cuando vas a la tienda, como vas a comprar algo, como cuando vas a tomar una pequeña decisión. Ahí la fe debe de estar en ti, tu confianza debe de estar en Dios, debe de ser todos los días y siempre debes de preguntarle a Dios y seguir la palabra de Dios, lo que Él dice, y preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer hasta en las cosas más pequeñas de la vida? Sí. Y, vamos a concluir con este episodio porque ya se nos alargó. Vamos a ver una tercera parte de este episodio, que es Armados hasta los dientes, una tercera parte de este tema. Entonces, cuando tú caminas en fe, caminas bajo esa protección, las 24 horas del día. Uh-huh. Por ejemplo, Salmo 4, verso 8, sí, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, yo hago lo que Dios me dice. Durante el día, yo hago lo que Dios me dice. Por la noche, yo me acuesto a descansar y tengo paz, porque sé en quién he confiado. Hice lo que Dios me dijo, trabajé, ayudé al prójimo, serví a Dios, hice lo que Dios me dijo. Entonces sé en quién estoy confiando, quién es mi escudo,
y sé que aún por las noches Dios me guardará. Sé que las cosas los imposibles que yo no puedo hacer, no pude hacer en este día, yo me acuesto a dormir confiado, lejos de todo afán, de toda ansiedad, porque sé que es Dios obrando cuando yo vivo y camino en fe. Ese es levantar el escudo de la fe. Por eso, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Voy a irme a dormir y voy a confiar en Dios. Solamente los que no hacen lo que Dios les dice, esos no pueden dormir. Y esos no tienen paz y no tienen confianza y siempre están nerviosos y buscando planes emergentes. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde surge esa desconfianza? De que no hiciste lo que Dios te dijo que tenías que hacer cuando te dijo que tenías que hacerlo. Ahora lo quieres hacer cuando el enemigo está encima de ti. Ahora lo que tienes que hacer es pedir la misericordia de Dios y que Dios te libre. Pero debes de aprender que el escudo de la fe, para tomar el escudo de la fe, es caminar en la palabra de Dios, vivir por lo que Dios me dice y no solamente decir, soy cristiano, creo en Dios. Bueno, eres cristiano, crees en Dios, manifiéstalo en tu manera de vivir, en tu manera de hacer las cosas y de tomar decisiones. Así es, en todas las decisiones, las más grandes y las más pequeñitas que tú piensas que no son importantes. Amén. ¿Oramos? Bueno, continuará este episodio, va a haber una tercera parte, Sí. porque hay algunas cosas de la armadura de Dios que no hemos tocado, que son vitales. 3 cosas más que las vamos a tocar el próximo episodio. Oramos antes de despedir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos, Señor, para que este mensaje, esta palabra penetre, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y trae una revelación profunda, Señor, en su vida, Señor. Trae una revelación y una fe genuina, Señor, para poder caminar en tu palabra, Señor. Que cada uno pueda tomar la armadura de la fe, Señor. Que pueda vestirse, Señor, y ceñir los lomos, Señor, con la verdad, la justicia, la santidad. Señor, que pueda caminar en tu palabra, Señor, y que ellos aprendan a vivir y a caminar en fe todos los días de su vida. Fortalécelos, Señor. Guárdalos de toda acechanza, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús para poder levantarse como fuertes guerreros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no te pierdas acá, no te pierdas el próximo episodio, que es la tercera parte de este tema, armados hasta los dientes. Y no te olvides de compartirlo, darle me gusta y comentar. Te esperamos. ¿Y qué pasó con nosotros somos la resistencia? Y recuerda que nosotros somos la resistencia. Bendiciones.